me han pedido contar la historia del Proyecto Dignidad y yo quisiera referirlo como se debe hacer siempre, como en el texto de Abacú, siempre escribiendo por un lado y refiriendo textualmente lo que ha sucedido en el paso del tiempo. Incluso agradezco que hay algunas personas presentes que las he podido observar, que han vivido conmigo estos años y han sido testigos, digamos, testigos vivos de aquello que se ha presentado en algún momento de mi vida personal. Y es de esta manera. Año 2004, noviembre 18 del año 2004, 2:30 de la tarde, oficina del Director Nacional de Planeación Nacional, el doctor Santiago Montenegro. Una cita que, por supuesto, puntualmente acudí. Y en ella teníamos convenido, el doctor Montenegro y quien habla, que íbamos a aprovechar esas horas de la tarde para hablar de las cifras sobre las cuales se contenía nuestro país y las cifras sobre las cuales se reconocían por parte del Estado colombiano. Ustedes, queridos amigos, bien lo saben, mi profesión de ingeniero, digamos, siempre me lleva a dimensionar todos los hechos y por supuesto que aquella cita yo la había pedido bajo ese contexto, bajo el contexto de saber el largo, el ancho y el alto de los problemas sociales colombianos, de poder de alguna manera tener una dimensión exacta que me permitiera ver no solamente la dimensión del problema, sino el tamaño de la herida social que se recogía en un país como el nuestro. Pues bien, en aquella cita, sobre la cual en mi memoria y en mi corazón siempre agradezco, el doctor Santiago Montenegro tuvo a bien presentarme todo, digamos, todo el concierto de posibilidades sobre las cuales se desarrollaba la Colombia del año 2004. Pero digamos que cuando la reunión avanzaba y cuando, digamos, los hechos ya invitaban a una conclusión, el doctor Montenegro me dijo a mí, Ricardo, cerca de 24 millones de colombianos, el país, el Estado colombiano los reconoce viviendo en la pobreza. Yo inmediatamente recuerdo, lo interrumpí y le dije, doctor Montenegro, cuando usted me habla de 24 millones, me está hablando un poco más del 60% de la población colombiana. Y él se quedó mirándome y me dijo, sí, pero además de eso añádale que hay 9 millones de personas que viven también de manera adicional, pero por debajo de la línea de pobreza. Cuando él me hablaba de 9 millones viviendo por debajo de la línea de pobreza, yo me quedé mirándolo a él en aquella tarde, los dos solos en aquel despacho, y le dije, señor director, ¿cómo pueden vivir 9 millones por debajo de la línea de pobreza? Y además, ¿qué reconoce el Estado? Digamos, vivir por debajo de la pobreza, si la pobreza es un estado cero, ¿cómo reconoce el Estado que se puede vivir por debajo de ese primer número, digamos, de ese primer escalón de la vida social colombiana? Él se quedó mirándome y me dijo, Ricardo, esas son las cifras que reconoce el Estado. Le dije, pero es que 9 millones de personas representan una población como la Bogotá de hoy, le dije, en el año 2004. Le dije, si lo miramos en esa dimensión, ¿cómo puede el país aceptar, digamos, en su interno, en sus códigos internos, que una población igual a Bogotá pueda vivir por debajo de la línea de pobreza y se le añada a 24 millones más que el país reconoce, digamos, en la pobreza nacional? Entonces, bajo ese pretendido, él llegó, me miró, se puso de pie y yo entendí que la reunión había concluido, eran casi cerca de 2 horas de analizar las cifras de Colombia y por supuesto yo lo acompañé en el mismo gesto, nos despedimos, nos dimos la mano, por supuesto agradecí el momento tan interesante que él me había que me había dispensado, digamos, en aquella reunión. Y yo salí de aquel despacho, yo les confieso, yo salí con una especie de un sabor agridulce. Uno, pues me había sentido muy halagado que el director de Planeación Nacional de Colombia hubiera tomado su tiempo en explicarme las cifras del país, pero dos, había salido con un sabor agrio que me había invitado a pensar cómo podía entonces uno vivir, cómo podía uno ser útil dentro de un marco nacional cuando teníamos una realidad como la que él me demostraba. Me monto en el ascensor, eran ya cerca de las 4 de la tarde,
Y en medio del ascensor, de un piso 14, mientras el ascensor descendía, por una especie de reflejo, yo miro en la solapa de mi saco y advierto el escudo que me distingue como congresista de Colombia. Y cuando yo lo miro, con algún desdén miré ese mismo escudo y dije, ¿cómo puede ser uno? O sea, ¿de qué me vale ser congresista si no puedo ayudar a ser motivo de la solución de un problema de este tan grave para una nación? Llegué al primer piso y apenas llegué al primer piso, digamos que empecé a ordenar mis pensamientos y por supuesto también a seguir el transcurso de la agenda. Al día siguiente, yo estaba invitado a la ciudad de Barranquilla. Yo estaba invitado allí a presenciar la unión de dos organizaciones que en aquel mes de noviembre, en el día 19 del año 2004, ellas se fusionaban para trabajar, digamos, de manera unificada por el Atlántico y por toda aquella bella sociedad. Pues bien, hice ese viaje, por supuesto, acompañé ese bellísimo acto y allí nació la Asociación de Ministros del Atlántico. La ceremonia, si así se puede denominar, concluye a eso de la 1 de la tarde. El avión con el cual yo debía regresar a Bogotá era un avión que tenía un boleto de regreso hacia las 7 de la noche. Por lo tanto, pues yo vi que ya había concluido, digamos, el motivo del viaje y me dispuse a irme para un hotel de la ciudad como a esperar las horas para poder luego abordar el avión de regreso a Bogotá. Llegué al Hotel El Prado a eso de la 1:30 de la tarde. Les comenté que solamente estaba de paso, que si me podían alquilar una habitación por unas horas y por supuesto ellos accedieron y para lo cual de inmediato ingresé. Al ingresar a aquella alcoba, al estar allí, digamos, en completo solitario, yo recibo una llamada al teléfono de la habitación. Recuerden, año 2004, o sea, una de las etapas más convulsionadas de la vida pública colombiana, momentos en los cuales, digamos, los congresistas éramos denominados ciudadanos de altísimo riesgo, digamos, en el panorama nacional. Ese comentario lo hago como paréntesis para que ustedes enmarquen, digamos, lo allí sucedido. Yo recibo la llamada, eran, repito, la 1:30, 2 de la tarde, y un joven de nombre Jairo Navas se identifica por el teléfono. Yo no lo conocía. Y él me saluda y me pregunta que si yo estaba muy cansado. Y yo le pregunto que como por qué. Y me dijo, es que quiero invitarlo porque usted debe conocer algo que está sucediendo en Barranquilla, que yo quiero mostrarle algo en el medio de la sociedad. Yo, perplejo, digamos, no sabía qué contestar. Era una persona que yo no conocía y que me estaba invitando, digamos, a mostrarme algo en aquella bella ciudad. Pero accedí, bajé al vestíbulo, al lobby, y por supuesto allí estaba Jairo Navas, se presentó y nos montamos en su carro. Recuerdo incluso, era un carro sencillo, era un Twingo de aquella época. Y los dos, pues digamos que de manera tranquila nos fuimos, yo por supuesto con toda la expectativa por lo que me iban a mostrar, y empecé a dialogar con él y me di cuenta, digamos, no solamente de que era un joven muy bien preparado académicamente, también ingeniero a propósito, sino que también Jairo, de alguna manera, él quería mostrarme, era un tema en toda la coyuntura social. Y por supuesto, cuando, digamos, en mi caso advertí, ya estábamos saliendo de la ciudad, o sea, era en las afueras de Barranquilla, a las 2:30 de la tarde, lo que él me quería mostrar. Cuando fuimos llegando allí a una gran explanada, que inicialmente como ingeniero pensé que era un lote muy bonito, en el interno del carro le pregunté, Jairo, ¿cómo llama este sitio que usted me acaba de traer? Y me dijo, llama La Cangrejera. Por supuesto, su nombre me pareció muy curioso. El carro se detuvo en la mitad de la explanada. Recuerden el calor de Barranquilla, sofocante. Pues yo lo único que hice fue abrir la puerta y, por supuesto, pues bajarme del carro. Cuando me bajo del carro, me percaté de manera inmediata porque es un nombre de La Cangrejera y era que no era un lote, sino que era una ciénaga seca. Y en la medida que uno caminaba, pequeños cangrejitos, digamos que afloraban y acompañaban nuestro caminar. Advierto allí una construcción, digamos, de unas casas, bueno, más bien de una especie de alojamiento que allí se convenía, en Colombia lo denominamos cambuches,
y yo miro, digamos, esa cantidad inmensa de estos alojamientos temporales, de estos campuches sobre los cuales se permiten que se conviva en una sociedad. Y cuando yo estoy, digamos, tratando como de poderme ubicar en el sitio en que estaba, una señora, la recuerdo grande, robusta, una señora con una voz muy gruesa, me miró y me dijo: señor, ¿usted quiere conocer mi casa? Por supuesto, yo la miré, me daba pena decirle que no y le dije: claro, señora, con mucho gusto. Lo que ella llamaba casa, para que ustedes lo puedan graficar en su mente, eran unas tejas de zinc oxidado sostenidas precisamente con unas paredes de esterilla y unos pisos en tierra que acompañaban aquel lugar. Yo llego allí a aquella casa de aquel noviembre 19 del año 2004 y cuando yo ingreso, yo lo único que advierto en el interno de aquella, entre comillas, casa o residencia, es una cama muy ancha, una cama anchísima, incluso un poco desproporcionada. Pero la cama, además de ser muy ancha, estaba completamente llena de moscos. Yo le pregunto a la señora: señora, ¿cuántas personas duermen en esta cama? Y ella me contesta de inmediato: 7 personas. Yo me quedo callado, me quedo mirándola y me dijo: ella quiere conocer mi cocina. Y le dije: por supuesto, señora. Y la cocina, pues, era, digamos, por detrás de la cama, eran tres fogones de leña en un piso de tierra. Digamos que eso era lo que ella consideraba, digamos, la cocina de aquel lugar. Yo ya sigo en silencio. De pronto le pregunto: señora, ¿cuántas familias viven en la Cangrejera? Ella inmediatamente me da el conteo y me dice: 800 familias. Como ingeniero multiplico inmediatamente. 800 familias significan un término más o menos de 4.000 personas. Pero en el momento en que yo multiplico, en ese momento, queridos amigos, yo siento en el interno mío, digamos, una presión muy fuerte y una recordación inmediata de aquel diálogo con el señor director de planeación. Cuando yo a él le preguntaba que cómo se vivía por debajo de la línea de pobreza, lo que yo recapitulaba rápidamente era que de alguna manera el Señor me estaba llevando precisamente a poder observar en vivo y en directo cómo están viviendo hoy 9 millones de personas. Por supuesto, en el modelo a escala, 4.000 de ellas en la ciudad de Barranquilla, pero 9 millones en el contexto general. Queridos amigos, yo no recuerdo haberme despedido de aquella señora. Yo me monté de inmediato en el carro. Jairo también prendió su carro y me llevaron directo hacia el aeropuerto. Cuando yo llego al aeropuerto, yo inmediatamente abordo el avión de regreso. Y cuando ingreso al avión, yo siempre le he confesado a mis amigos que a mí el avión me parece un elemento de unas características muy curiosas, entre ellas que es exactamente la expresión misma de la soledad. Porque uno dentro del avión, pues digamos, no puede utilizar bueno, en el año 2004 no era tan usual el tema de los celulares y de todo este mundo de cosas de las redes. Pero además dentro del avión nos decían que apagáramos los teléfonos. Uno no conoce a la persona que va al lado y mucho menos al piloto, que va, por supuesto, protegido con una puerta blindada. Por lo tanto, uno va, pareciera acompañado, pero va completamente solo, por supuesto buscando arribar a la ciudad que ha tenido como su destino general. Pues bien, en ese momento en que yo estoy allí sentado en el asiento, cuando estoy, digamos, allí completamente solo, cuando estoy tratando en la mente como de ordenar todo lo que me había pasado en 24 horas, entre la reunión en planeación y la vivencia en la Cangrejera, yo tengo otro pensamiento. Digamos, una especie de recordación muy fuerte en mi mente y en mi corazón, y una especie de voz que me dice: ¿y qué si este avión se cae? Cuando yo siento esa pregunta, digamos, en el interno mío, pues yo inmediatamente me contesté. Dije: pues si este avión se cae, pues yo llego un cara a cara frente al Señor. Eso es lo que yo he aprendido. Exactamente, nuestros pastores me lo han enseñado y en la palabra así está convenido. Inmediatamente llegaremos a aquel cara a cara. Pero cuando recordé esa enseñanza, también recordé, queridos amigos, que hay allí una especie de interrogatorio de parte, una especie de preguntas
que el Señor nos va a hacer a cada uno de nosotros. Y las recordé en este momento. Las preguntas son, ¿y qué de tus dones? ¿Y qué de tus talentos? Por supuesto, queridos amigos, en ese momento, digamos que yo lo único que sentía internamente era un apretujamiento, una especie como de exprimir que yo sentía propio. Claro, yo sabía que era un congresista de Colombia, un padre de la patria, decimos aquí los colombianos. Decía que era una persona que tenía, digamos, ese privilegio de ser uno de los 264 hombres que en el Congreso de Colombia legislan en una patria de 44 millones de colombianos, pero además dije, pero si bien tengo esos privilegios, el Señor a mí me va a preguntar exactamente también por lo recibido. Y si yo tuve ese privilegio, pensaba todo esto dentro del avión, ¿cómo podía decirle al Señor que yo había correspondido a ese privilegio que Él me había otorgado de ser uno de los padres de la patria en la vida nacional? Queridos amigos, el vuelo Barranquilla-Bogotá es un vuelo que demora 1 hora. Y en esa hora yo no tengo más pensamiento, digamos, dentro de aquel avión. Yo no tengo más pensamiento, es ¿qué puedo hacer? Y entonces de pronto se me agolpaban en mi mente varias ideas. Presentemos un proyecto de ley, presentemos una iniciativa, convoquemos un debate. En fin, todas las circunstancias, digamos, que en el Congreso se estilan y que digamos son herramientas precisas. Pero en medio de ello, yo de inmediato, digamos que en mi mente las cancelaba. Yo decía, no, esto no es de debates, no, esto no es de proposiciones, menos de unas mociones, incluso ni siquiera de unos proyectos de ley. Y así, en medio de esa encrucijada de pensamientos, de ese devaneo permanente, digamos, de sentimientos, yo llego a la ciudad de Bogotá. Y cuando llego a la ciudad de Bogotá, queridos amigos, eran ya cerca de las 8 de la noche. Si mi referencia no se ha equivocado, cerca de las 8 de la noche, yo me bajo del avión y de inmediato, casi que no espero ni siquiera que pongan las escaleras, yo en el mismo momento de desabordar el avión, llamé a un amigo mío en la ciudad de Bogotá, al doctor Samuel Díaz, y lo llamé de inmediato y recuerdo que la conversación fue, apreciado Samuel, necesito que me invite a un café. Y entonces él me dijo, ¿usted dónde se encuentra? Y le dije, voy hacia la casa, voy hacia el norte. Me dijo, no, perfecto, encontrémonos en tal lugar. Y efectivamente nos encontramos en un sitio, por supuesto, céntrico, digamos, de la ciudad. Y llegué de inmediato y, por supuesto, también degustamos aquel café. Pero cuando yo llego donde él, yo lo miro, él me dijo, ¿qué le pasa, Ricardo? Y le dije, tengo el corazón, le dije, lleno de todos los sentimientos. Le dije, Sammy, le dije, Sammy, tengo una especie de encrucijada en mi mente y tengo una especie de encrucijada en el corazón. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque han sucedido tantos hechos que me han llevado a tomar una decisión. Casi que le estaba contando como el final de la historia, él sin haberle contado el comienzo. Y le dije, Samuel, necesitamos escribirle un proyecto de vida a Colombia, un proyecto de nación a nuestro país. Y que ese proyecto no solamente esté cimentado en nuestra palabra, sino que sea exactamente dirigido preferencialmente a producir una nueva sociedad. Y ese proyecto, se me ocurrió decirle porque no lo había pensado, se va a denominar Proyecto Dignidad. Queridos amigos, yo conversé allí con Samuel, por supuesto, terminamos de organizar, digamos, allí todos los temas y posteriormente, digamos, siento que a los 2 días, tal vez, entre lunes y martes de la semana siguiente, yo llamé a otra persona muy querida en mi corazón, al pastor Héctor Pardo, y le pedí a él tiene en Tabernáculo de la Fe, en su comunidad, bueno, tenía, porque hizo una remodelación, él tenía una pequeña oficinita en la cual él solía, digamos, como con algunos amigos conversar. No era la gran oficina, digamos, del gran escritorio, no. Era un sitio, era una especie como de rincón que él tenía allí. Y cuando él llegó, él sabía que a mí me gustaba ese rinconcito,
para conversar con él, para saludarlo, incluso para orar con él. Y en medio de ello, yo me volteo y le digo, querido pastor, vamos a escribirle un proyecto de Nación a Colombia. Y ese proyecto se llama Proyecto Dignidad. Cuando yo le dije al pastor Héctor Pardo el nombre de ese proyecto de Nación, yo recuerdo que él se quedó mirándome y me hizo una explicación bellísima, cálida como es su voz. Me hizo una explicación bellísima de lo que significa la dignidad y de cómo la podemos aproximar a la sociedad. Pero recuerdo, año 2004, quiero que no pierdan la referencia, hace 16 años. Él me dijo, pero venga mi hermano, venga, le muestro algo que usted debe empezar a conocer. Y allí él me hizo mención de alguna manera rápida pero profunda de lo que significa la profecía, el estudio de los 7 montes. Cuando él empezó a explicarme, digamos, esa teoría de los 7 montes y digamos cómo podían ser exactamente diseñada esa teoría parada en la palabra y aproximada a la sociedad. Y a partir de aquel día, hace 16 años, queridos amigos, pues me encontré en él un tutor insuperable. Una persona que, digamos, en cada uno de sus viajes, que lo hace con mucha frecuencia, en cada uno de sus escenarios, en cada uno de sus propósitos, digamos, se propuso siempre traerme mucho material. Y con ese material, pues digamos que yo fui empezando a tener una especie de correr del velo. Yo empecé a mirar cuán bello es la aproximación entre lo público y nuestra palabra, y cuán bello pueden ser exactamente unas ideas que, nacidas en la palabra, acerquemos a lo público de una sociedad. Por supuesto, fueron 16 años en los cuales me volví, entre comillas, íntimo de Mangalwadi, íntimo de Cunningham, íntimo de Cope, bueno, íntimo de todos los hombres, de Marcelo Díaz, de todos ellos, de Rodrigo Tapia, de tantos, de Alberto Motesi, de tantos amigos entre comillas, que sin conocerlos ya los había visto y sin haberlos oído ya los había entendido. O sea, yo empecé a nutrirme de todas las enseñanzas que en cada uno de los viajes el pastor Héctor Pardo, digamos, me alimentaba y lo hacía con una singular dedicación. Continúa el proceso y nos lleva a una fecha muy importante. Pero antes de la fecha se produce nuevamente un regreso a la ciudad de Barranquilla. Y allí tuve oportunidad de conocer a un amigo, a una persona, a un ciudadano muy interesante, que había dedicado su vida también al estudio de las letras y que había tenido en la aproximación política, digamos, la mejor de sus realizaciones. Ese amigo que conocí en aquella época, año 2005, es hoy senador de la República, el doctor Edgar Enrique Palacio Mirraji. Y estando con él y conociéndolo a él, digamos, en aquella visita, yo empecé a, digamos, como a expresarle, a sabiendas de su capacidad académica en términos de ciencia política, en sus estudios de teología. Digamos que yo encontraba que podía hallar en él una horma perfecta para un zapato, digamos, si así puedo denominar lo que en mi corazón tenía y lo que intelectualmente buscaba producir. Y allí recuerdo que estando en Barranquilla yo debía seguir hacia la ciudad de Cartagena y él amablemente me dijo, mire, no se vaya con nadie distinto a Cartagena, déjeme, yo lo llevo y seguimos conversando. Y por supuesto, él me llevó en ese tránsito, hora y media, creo, esa aproximación del corazón y la mente, de la intelectualidad y el sentimiento. Y empezamos entonces, digamos, como a darle forma a ese pensamiento que en su parte inicial iba teniendo en el proceso del camino su plena maduración. Y así las cosas. Julio del año 2006, o sea, cerca de 2 años después, en el Hotel GHL de la ciudad de Bogotá, convocamos la primera reunión del proyecto Dignidad en Colombia. Por supuesto, los amigos que
telefónicamente, digamos, me habían escuchado acerca de él, quisieron acompañarnos. El salón completamente lleno. Y allí, queridos amigos, tuvimos la oportunidad entonces de tener durante todo el día una serie de intervenciones, una serie de pensamientos, una serie de, digamos, de exteriorizar. Y por supuesto, fueron personas que estuvieron todas participando pues muy gentilmente y muy activamente en aquel panel, para luego concluir con 3 charlas que se estaban dando alrededor del proyecto Dignidad, y fue donde exactamente al final de ellas logramos su conclusión general. Allí estuvo presente el pastor Héctor Pardo, estuvo presente el hoy senador Edgar Enrique Palacio, estuvo presente el doctor Samuel Díaz, y por supuesto quien habla, digamos, ya entregamos el proyecto Dignidad en su trazo, digamos, en sus rasgos y en sus consideraciones iniciales. Y allí proclamamos. Yo recuerdo siempre aquella enseñanza: dile a aquel monte que se mueva y ese monte se moverá. O sea, nosotros empezamos casi que a confesar con nuestra palabra lo que debía ser en adelante el libreto que debíamos conjugar por toda la nación. Y el proyecto Dignidad, exactamente, lo definimos entonces sobre 5 ejes fundamentales. Y esos 5 ejes fundamentales no fueron otros, sino aquellos que invitan a trazar una Colombia educadora, una Colombia social, una Colombia agraria, una Colombia familia y una Colombia con Dios. Las 5 Colombias. Y esas 5 Colombias, dijimos incluso allí, en ese mismo texto, a propósito, ese texto de las 5 Colombias, fueron nacidas la noche anterior, porque si bien habíamos hecho toda una especie de compendio de lo que debía ser el ideario, de lo que debíamos nosotros presentarle al país, pues digamos que cuando ya uno entiende que a un auditorio no podemos llevarle el reflejo de un pensamiento multiforme, sino que debemos ser capaces a un auditorio de concretarlo en una línea de pensamiento general. Y recuerdo que sentado en el comedor del apartamento de mi hermana, a la cual yo acompañaba en aquellos tiempos, yo le pedí al Señor que me diera la concreción del proyecto Dignidad. Y esa concreción, casi que en segundos, fue plenamente determinada. Vamos a convocar a Colombia sobre las 5 Colombias y vamos sobre ellas totalmente a impregnarlas, a bañarlas, a cimentarlas dentro de la cosmovisión bíblica para presentarla en el contexto nacional. Queridos amigos, ese proyecto Dignidad está cumpliendo cerca de 16 años, digamos, en su sentimiento inicial. Ese proyecto Dignidad empezamos a llevarlo por toda Colombia. Ese proyecto Dignidad, de alguna manera, empezamos a considerarlo en sus cifras y a protestar por esas cifras, con aquel carácter protestante que digamos, quisimos siempre despertar en Colombia. Quisimos siempre llevarlo como una especie de bandera, como una especie de símbolo, como una especie de ideario sobre el cual tuviera un propósito definido nuestra lucha nacional. He recordado siempre aquella enseñanza que me dice: nadie esconde la luz que se enciende, ni la pone en lugar escondido, sino por el contrario, la sitúa en el candelero para que los que entren tengan de ella la luz de vida. Quienes han conversado, y creo que son los 800 y pico de amigos que se inscribieron y muchos más, quienes me han brindado su amistad por estos años, saben siempre que nunca he hablado de un proyecto para un país, que siempre incluso les he pedido a los amigos, cuando incluso ven la dificultad de que podamos llevarlo a la realidad, siempre les añado y les digo: pero queridos amigos, mírenlo siempre, que este proyecto de Dignidad no solamente debe servir para Colombia, sino que tenemos que tener la capacidad de ejercerlo, de ampliarlo, de dimensionarlo en todo el marco continental. Siempre he mencionado que son 37 países que se conforman dentro de la América continental, y que esos 37 países sobre los cuales no existen, digamos, fronteras que nos dividan, sino realidades que nos acercan. Este mismo proyecto de Dignidad, que podemos nosotros llevarlo, digamos, como prototipo, como ejemplo de laboratorio,
ejercido en Colombia, lo podemos, por supuesto, ampliar y dimensionar en todo el continente. Por lo tanto, ya no hablaríamos de 5 Colombias, sino que hablaríamos de las 5 Américas. Una América educadora, una América agraria, una América social, una América familia y una América con Dios. Y sobre ese contexto, apreciados amigos, es que hoy estamos encontrando que cuando el Instituto Cristiano de Estudios Sociales ofrece su apertura, cuando, digamos, todas las instancias académicas están dispuestas para empezar a convenir este proyecto sobre toda nuestra nación, yo quiero que ustedes, queridos amigos y alumnos, ya tengo que denominarlos de esa manera, apreciados alumnos de nuestra institución, yo quiero que ustedes lo sepan muy claro, de que lo que ustedes van a aprender no solamente va a ser para su enriquecimiento personal, sino que además debe ser exactamente aquella luz que no se esconde en el ámbito municipal, en el ámbito departamental, en el ámbito nacional y, ¿por qué no?, en el ámbito continental. Por eso convoco desde hoy a los alumnos a que escribamos el proyecto de nación, que ese proyecto de dignidad se convierta en un proyecto de nación. ¿Y qué es el proyecto de nación? Algunos se preguntarán. Pues yo les diría, es el conjunto de políticas públicas básicas que articuladas en el corto, en el mediano y en el largo plazo y logradas con el mayor consenso posible de una nación, pues puedan ser aceptadas como convenientes y necesarias para alcanzar un ideal compartido de nuestro país. Mucho atención a esto. El proyecto de nación que estoy proponiendo, de nombre Proyecto Dignidad, no es un plan de gobierno, no es tampoco un plan de desarrollo, no, es un conjunto de propósitos públicos susceptible de concretarse legislativamente en decisiones de gobierno, que marcando un rumbo deseado al país sea aceptado por la mayoría de ciudadanos de toda una nación. Por lo tanto, un proyecto de nación son aquellas políticas públicas que representan lo mínimo necesario y que sea fácilmente aceptable por todos nuestros ciudadanos. Queridos amigos, si me preguntan cuál va a ser el proyecto de tesis que me gustaría calificar de nuestros 800 y pico de alumnos, o más, que se inscriban, o más, como dice mi señora, yo quisiera decirles, ese proyecto de tesis es el que desde ya convoco e invito a todos los alumnos, para que a través de ese proyecto de dignidad, para que a través de ese conocimiento de la palabra, podamos aplicarlo en esos rasgos generales, en esos ejes mayores, y entre todos, entre ustedes y nosotros, déjenme personalizarlo, entre ustedes y yo, podamos rayar ese proyecto para que sea exactamente tenga ese estímulo y ese ánimo conveniente de que fue estructurado por todos y que es nacido en un sentimiento colectivo, nunca en el sentimiento personal o individual, sino en el colectivo, en el cual todos estemos comprometidos y en el cual todo lo declaremos alcanzable en los tiempos del país. Queridos amigos, que Dios me los bendiga muchísimo y que Dios nos permita que el ICE sea grande en lo nacional y en lo continental y que los proyectos de nación podamos escribirlos de manera muy pronta, diría yo, con la mayor celeridad. Que Dios bendiga Colombia, que Dios bendiga América, que Dios bendiga todas las familias de ustedes. Un cordial saludo para todos.